Señor les bendiga. Quiero darle la bienvenida a todos los que están aquí, al igual que a todos los que están a través del internet, conectados con nosotros en este día, en este tiempo. Ya último domingo de este mes de abril. Pasa el tiempo muy, pero muy rápido. Por eso dice la palabra que aprovechemos bien el tiempo. Y el que usted esté aquí en la casa de Dios es una bendición, pero también es aprovechar bien el tiempo. Yo quiero llevarle la palabra de Dios, no sin antes tener un tiempo de oración, pedirle al Señor su guianza en este día. Yo creo que ahí donde usted está, incline su rostro y vamos a decirle al Señor que nos guíe, que dirija todo este tiempo y que su Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Padre, te damos muchas gracias, te adoramos y te bendecimos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Bendecimos, Señor, tu nombre en este día y te pedimos, Señor Jesús, que tu presencia se haga manifiesta en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo obre en este día, trayendo tu paz en medio de nosotros y estableciéndola en nuestro corazón, y que a través de esa paz, Señor, podamos nosotros tener toda la libertad de recibir la enseñanza, de obtener tu voz a través de la cual, Señor, cada uno de nosotros podemos llegar a la verdad. Guíanos en este día, Señor Jesús. Hoy te damos todo honor y toda gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 22. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice la escritura así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un pasaje quizás conocido, quizás ya usted lo haya leído en otras oportunidades, un pasaje que tiene una revelación muy, muy profunda, y quiero por lo menos introducirnos un poco en esa revelación y poder nosotros entender lo que el Señor quiere hablarnos aquí, porque si nos fijamos desde el capítulo 2, el Señor viene hablando a 7 iglesias, y la Odisea es la 7ª iglesia, la última de ese grupo de 7 iglesias. El número 7 es el número de las operaciones de Dios. Y el número 7 entonces, o la 7ª iglesia, es esta iglesia llamada la iglesia de Laodicea. Ahora comienza el verso 14 diciendo: escribe al ángel.
Recuerde usted que esta revelación de Apocalipsis la escribe Juan. Juan es tomado en el Espíritu para que pueda ver lo que iba a suceder en el futuro. Y comienza a ver una serie de cosas, pero lo primero que comienza esta experiencia espiritual en Juan es recibiendo un mensaje. Es este mensaje a las 7 iglesias. Y cada uno de estos mensajes o cada una de estas iglesias tenían particularidades, tenían ciertas cosas muy específicas de cada uno. Estas iglesias no solamente hablan de diferentes o de 7 regiones en el continente antiguo, en Europa y Asia, sino que también hablan de 7 estados espirituales. Y la Odisea es uno de ellos. Y vamos a mirar en el desarrollo para que podamos descifrar cuál es ese estado espiritual que representa la iglesia en la Odisea. Dice entonces, comienza el verso 14, escribe al ángel, y vamos a ir desglosando esto. ¿Qué es el ángel o qué significa el ángel? No es que haya un ángel literalmente hablando, un ser celestial, sino que está diciendo, escribe al ángel. Ángel significa mensajero. Y de alguna manera también significa un mensajero que tiene una autoridad delegada. Y entonces cuando dice el verso 14, escribe al ángel de la iglesia, se está refiriendo a aquel que tiene autoridad sobre la iglesia, por lo tanto se está refiriendo al pastor de la iglesia en la Odisea. Dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Y por qué dice escribe al ángel? Porque él es el que tiene la responsabilidad de enseñar al pueblo. Él es el que tiene la responsabilidad de transmitir la voz de Dios al pueblo. Y por eso entonces comienza diciendo, escribe al ángel. Y entonces aquí empieza el escrito a la iglesia que está en la Odisea. ¿Qué significa la Odisea? La Odisea del griego significa pueblo justo. Pueblo justo. Le estaba escribiendo entonces el Señor al ángel, al pastor de la iglesia, que pudiéramos transliterar, que se llamaba pueblo justo. Eso significa la Odisea. Ahora era una ciudad al sur de Colosas. Era una ciudad que Pablo había sido quien había introducido el evangelio en esta ciudad. De hecho, Pablo mismo la menciona en Colosenses, porque incluso se habla históricamente que Pablo también le escribió una epístola a la iglesia en la Odisea. Y en Colosenses, cuando él se está despidiendo, en el último capítulo de su carta a los Colosenses, dice, esta carta que les envío a ustedes, hágansela llegar también a los de la Odisea, para que la lean. Y entonces vamos a ver Colosenses 2.1, solo para que usted tenga esta referencia. Colosenses 2.1, en donde Pablo hace mención de la iglesia de la Odisea. Y fíjese lo que está diciendo. Colosenses 2.1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Está hablándole a los colosenses. Dice, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Y sigue diciendo, y por los de la Odisea. Y por todos aquellos que nunca han visto mi rostro. Es decir, había una carga en Pablo, porque el Señor le estaba usando con una influencia muy fuerte, no solamente en Colosas, sino también en la Odisea. Y aún está diciendo, yo también estoy sosteniendo una lucha, es decir, estoy orando por aquellos que no conozco, pero a los cuales les está llegando el mensaje. Recuerde que usted y yo, como dice la Escritura, somos cartas leídas. Su vida y mi vida son cartas leídas. No son solamente las palabras que digamos, es lo que la gente ve a través de nosotros. Son nuestras acciones las que describen verdaderamente quiénes somos usted y yo. Porque usted y yo podemos decir que somos quién sabe quién, que somos la última Coca-Cola del desierto, los meros meros. Dicen en Honduras el mero queso, pero derretido. Usted se puede creer una persona muy importante,
con muchas cosas dentro de usted, pero lo que ratifica o desmiente eso son sus acciones. Por eso dice la Escritura que usted y yo somos cartas leídas. Entonces Pablo está mencionando aquí en Colosenses 2:1 la iglesia en la Odisea. Esto simplemente para que tengamos un marco histórico de dónde viene la Odisea y a dónde o a través de quién llegó el evangelio a la Odisea. Fue a través de Pablo. Ahora, aquí en Apocalipsis quien está escribiendo es el apóstol Juan, un mensaje que le está siendo revelado. Y entonces sigue la Escritura diciendo: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Es decir, hay una presentación de quién es el que les está hablando, quién es el que le está hablando a este ángel de la iglesia. Y lo presenta diciendo el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿A quién cree usted que se está refiriendo? ¿A quién cree que se está refiriendo? A Jesús. Porque Jesús es el amén, es el testigo fiel y verdadero, es el principio de toda la creación, porque por medio de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Porque Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Entonces Jesús es el que está trayendo este mensaje a la iglesia. Ahora, verso 15, para que vamos introduciéndonos entonces en la temática. El verso 15 dice, comienza diciendo: yo conozco tus obras. La pregunta que nos tenemos que hacer acá es: ¿qué podemos usted y yo ocultarle a Dios? Porque a otra persona se lo podemos ocultar, aún a nuestra propia pareja con la que dormimos todas las noches, le podemos ocultar cosas, pero a Dios no le podemos ocultar nada. Y entonces dice el verso 15: yo conozco tus obras. En otras palabras, o un sinónimo de obras, según lo que hemos aprendido en semanas atrás, son caminos, pero el camino del hombre. Porque cuando la Biblia habla de camino de, y se refiere a un hombre, o da el nombre de un hombre terrenalmente, se refiere a las obras, a los hechos. Entonces, en pocas palabras, lo que está diciendo acá el Señor es: yo conozco tu camino. Y esto es muy importante, porque mire lo que dice el Salmo 1:6. Vámonos al Salmo versículo 6 del capítulo 1. ¿Qué dice Salmos 1:6? Porque Jehová conoce el camino de ¿quién? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, ¿qué le dije que significaba la Odisea? Pueblo justo. Y dice en el versículo 15 entonces: yo conozco tus obras, o yo conozco tu camino. ¿Por qué? Porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Está entendiendo? Jehová conoce el camino de los justos. Ahora, sigue adelante. Versículo 7 de Isaías 26, otro pasaje. Isaías 26, 7. Isaías 26, 7 dice: el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. El Señor es el que pesa el camino del justo. Y solo Él puede decir si nos halla con falta o no. Por eso el versículo 15 comienza diciendo: yo conozco tus obras. Le está hablando al pueblo justo, a la iglesia en la Odisea. Entonces dice: yo conozco tus obras. Entonces note que acá, o de este verso, comienza o se desprende todo el mensaje. Porque la presentación que él hace es para ratificar quién es el que está hablando: Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo.
el principio, el amén, el testigo fiel y verdadero. Ese es el que está hablando. Para que no quepa lugar a dudas de la fuente del mensaje. Que no eran palabras de Juan, no eran palabras humanas, eran palabras de Dios. Y lo primero que entonces comienza diciendo es: yo conozco tus obras. Es decir, ¿sabes qué? Acá no me vengas a aparentar nada. Yo te conozco. Como Dios está diciendo en este preciso instante: yo te conozco a ti. Aún lo más profundo de tu ser, aún esos pensamientos más escondidos, yo los conozco. Porque el Señor conoce el camino de los justos. Y le está hablando al pueblo justo. Sigamos entonces. Fíjese lo que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué es lo que había en el pueblo? En ese pueblo que era justo, o se decía ser justo, había una dualidad. Lo que había en ese pueblo era un doble ánimo. El pueblo no sabía qué camino escoger. Por eso el título del mensaje hoy lo llamamos ¿de qué lado estás? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿de qué lado estás? ¿O de qué lado estoy yo? Porque Dios dice: yo conozco tus obras y yo sé que no eres ni frío ni eres caliente. Ojalá, dice el Señor, fueses frío o caliente. Había una dualidad, había una mezcla de elementos. Como hoy día hay una mezcla en medio de las congregaciones, una mezcla entre la palabra de Dios y las ideas humanas. Una mezcla entre la cultura y lo que la Biblia enseña. Hay una mezcla. Y en esa mezcla, como dice un dicho, ni somos de cal ni somos de arena. Somos ahí un híbrido. Algo como que no se identifica realmente qué es. Porque es necesario determinar de qué lado estamos. ¿Sabe que una de las problemáticas del cristiano es que le quiere caer bien a todo el mundo? Y seamos sinceros, usted le quiere caer bien a todo el mundo, ¿sí o no? Pero la gran verdad es que no le podemos caer bien a todo el mundo. Quisiera uno, pero no es posible. Y entonces, en ese afán de caerle bien a todo el mundo, hacemos o buscamos hacer cosas que le agraden aquí a unos, pero también buscamos hacer cosas que le agraden a Dios. Porque queremos quedar bien con Dios y también queremos quedar bien con el mundo. Y eso no es posible. El Señor está diciendo: yo conozco tus obras y yo sé muy bien que hay una mezcla de cosas en tu vida, porque ni eres frío ni eres caliente. Hay una dualidad en tu vida que tienes que cambiar. Ahora, ¿qué dice entonces a continuación? Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, una tercera o un intermedio entre frío y caliente, tibio. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Ahora, el Señor está trayendo un mensaje a la Odisea en términos de lo que ellos conocen. Y resulta que esta iglesia o este lugar, geográficamente hablando, tenía aguas heladas, pero también tenía aguas termales, es decir, aguas calientes. Era regada por esos dos tipos de aguas. ¿Y qué sucedía? Estos dos ríos o estos dos yacimientos de agua llegaban a un punto en donde se encontraban el uno con el otro. Y entonces el agua ya ni era fría ni era caliente. Pero había un tercer elemento, y es que se combinaba un mineral, algo así como el sodio. Y lo que hacía esto es que quien bebía de esa agua en donde los dos yacimientos se unían, le producía náuseas y les daban ganas de vomitar.
Entonces el Señor le está hablando parabólicamente o simbólicamente con lo que ellos conocían en su entorno, para llevarlos a entender una verdad espiritual. Les está diciendo, miren, así como cuando ustedes toman de esa agua y les produce náuseas, es decir, esa agua no es buena, ustedes prefieren o ir a la fuente fría o a la fuente caliente, yo también espiritualmente los veo así. Que ustedes ni son lo uno ni son lo otro, sino que ustedes son esa agua tibia que me produce náuseas. Vámonos a Levítico 20:22 y fíjese lo que dice la escritura en Levítico 20:22. ¿Qué dice Levítico 20:22? Dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Es el primer versículo en la Biblia en donde se habla de vomitar. Ahora, antes de llegar a ese punto específico del vómito, quiero llegar a algo primero. Porque comienza el verso diciendo, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. El Señor le está hablando a la Odisea, y la Odisea, ¿qué significa? Pueblo justo. Y cuando hablamos o vemos la palabra justo, está refiriéndose a una persona que hace justicia. ¿Y quién es el que hace justicia? Vámonos a Isaías, porque me encontré este pasaje bien interesante en Isaías capítulo 26, versículos 1 y 2. Isaías 26, versículos 1 y 2. Dice así: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Verso 2: abrid las puertas y entrará ¿quiénes? La gente ¿qué? Justa, los de la Odisea. Pero fíjense lo que termina diciendo: guardadora de verdades. ¿Y qué es lo que está pidiendo el Señor en Levítico 20:22? Que guardemos sus mandamientos y sus estatutos. ¿Son los mandamientos y estatutos de Dios verdad o no? Sí. Por eso es tan importante entender que la justicia tiene que ver con guardar sus mandamientos, con todos sus mandamientos. Salmo 119, 172 lo dice. No lo vamos a buscar, pero tómelo ahí en sus notas. Salmo 119, 172, ¿qué dice? Dice, porque todos tus mandamientos son justicia. Por lo tanto, si la Odisea, que significa pueblo justo, es a quien Dios le está hablando, porque Dios conoce el camino de los justos, y en el verso 15 le está diciendo, yo conozco tus obras o tu camino, está de alguna manera diciendo, este pueblo estaba caminando bien. Este pueblo guardaba las verdades, este pueblo guardaba los mandamientos, guardaba los estatutos. Este pueblo, una vez recibió la enseñanza a través de Pablo, comenzaron a caminar bien, pero hubo un momento en donde todo cambió. Y entonces ya no eran unos ni fríos ni calientes, sino que ya empezaron a mezclarse y ya eran tibios. Comenzaron a mezclar las palabras o la enseñanza de Dios con un montón de ideas de hombres, y eso comenzaron a enseñar en medio de la iglesia. Y en vez de edificar un tabernáculo para el Señor, estaban edificando quién sabe qué cosas y quién sabe para quién. Eso es lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Ahora dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, el vómito entonces, y aunque yo sé que esto es un poco desagradable y más a esta hora en donde nos da hambre, es importante entenderlo. El vómito es algo que sucede
cuando el cuerpo no acepta o no asimila lo que ha ingresado al estómago. Y al no asimilarlo, los jugos gástricos comienzan a exacerbarse o a hacer como burbujas, generando aire, y eso comienza a dar náuseas. Y por lo tanto eso que está dentro está tan revuelto, tan mezclado, que busca salida, y la salida es por la boca. No vomitamos por los oídos, no vomitamos vomitamos por la boca. Ahora, esto es muy importante entenderlo, porque a través de la boca, ¿qué es lo que debe salir? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Palabra. Palabra. ¿Qué está diciendo Dios? No eres ni frío, ni eres caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Lo que está diciendo espiritualmente Dios aquí es: ¿sabes qué? Ya no te voy a dar más palabra. No va a haber más revelación. No va a haber más enseñanza. Te vomitaré de mi boca, te sacaré de mí, ya no voy a hablarte más. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, está marcando una condición, o está introduciéndonos en una condición que tenía la iglesia. Y es importante que a este punto usted comience a evaluarse usted mismo. ¿Cómo está usted? ¿De qué lado está usted? ¿Es frío o es caliente? ¿O ninguno de los dos? Tiene que usted analizarse y ver realmente cómo está usted. Ahora, es muy importante que haga este análisis a la luz de esta palabra, porque muchos podemos pensar: yo soy así, y no serlo, porque esta iglesia pensó que estaba muy bien. Nótese lo que dice el verso 17. ¿Qué dice el verso 17? Entonces dice: porque tú dices, es decir, ellos creían, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo ¿qué? Necesidad. Ahora, lo primero que Dios le está diciendo, a donde los está llevando, es: ¿saben qué, iglesia de la Odisea? Tienen que tomar un lugar, tienen que determinarse a algo. No pueden estar siendo tibios, o son fríos o son calientes, una de dos. Porque en Dios o se es o no se es. En Dios no hay medias tintas. En Dios es blanco o es negro. Y usted puede decir: no, pero es que tenemos que ser más flexibles. No. En Dios o es blanco o es negro. Así de simple. El enemigo nos ha querido por muchos años y por muchas décadas llevar a un relativismo de la verdad, a flexibilizar muchas cosas, a decir: es que hay que entender esto, es que hay que entender lo otro. Y aún nos quiere llevar apelándolo a la misericordia de que no, pobrecito fulanito que está así. Y eso nos ha llevado a ser muy flexibles, al punto de que hemos dejado introducir en la iglesia cosas que no debíamos dejar introducir en la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Toma un lugar, toma una posición. Job 22, 28. Job 22, 28. Dice lo siguiente: determinarás. ¿Qué dice? Determinarás. Determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme. ¿Qué es determinar? Ya lo hemos enseñado. Determinar no es solamente tomar una decisión. Es tomar una decisión ¿hasta dónde? Hasta terminar. Determinar. Tomamos una decisión hasta el final. Si usted tomó la decisión por Cristo, es hasta el final. Determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme. ¿Y sobre qué? Tus caminos. ¿Qué es lo que el Señor conoce? Los caminos, nuestras obras, nuestros hechos. Sobre tus caminos resplandecerá luz, y la luz es la enseñanza, según Proverbios 6:23. Ahora, entonces aquí
después de decirles tomen una posición, les dice, saben, yo sé que ustedes se creen que están bien, ustedes creen que todo está muy perfecto en sus vidas. Dice, ustedes se creen ricos, que se han enriquecido y que de ninguna cosa tienen necesidad. ¿Y sabe usted quién es un rico? ¿Sabe usted quién es un rico? También lo hemos visto. Un rico no es el que tiene mucho dinero. No es un rico el que tiene mucho dinero. Vámonos a la escritura, a Proverbios 28:11. Proverbios 28:11. Dice, el hombre rico, ¿qué es? Sabio en su propia opinión. Eso es un rico. Un rico es un sabio en su propia opinión. ¿O acaso el rico no es el que da la última palabra? El que manda, porque es el que tiene el dinero. El rico quiere mandar, porque cree que siempre tiene la razón, porque se supone que porque tiene mucho dinero entonces es más que otros. Y la escritura define que un rico es un sabio en su propia opinión. Entonces, lo que el Señor está mostrando en el versículo 15 y 16 es que hay una dualidad. Y en el versículo 17 los está llevando a ser conscientes de cuál es la causa de esa dualidad. Y es que ellos creían que eran ricos. En otras palabras, eran sabios en su propia opinión. Ellos creían que todo estaba bien. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo, ¿qué? Necesidad. ¿Sabe qué había pasado en esta iglesia? Había sido engañada. ¿Por qué? Por las riquezas. Porque las riquezas se engañan. Y entonces lo que había comenzado bien, ellos habían comenzado siendo una buena tierra. ¿Recuerda usted la parábola de las tierras? O la parábola de la semilla, como se conoce. Que hay 4 tipos de tierras. Ellos eran al principio esa cuarta tierra, una tierra buena, una tierra fértil en la cual la palabra estaba dando fruto. Pero llegó un momento en el camino, en el proceso, en donde se desviaron y entonces pasaron de ser buena tierra a ser una tierra de espinos. Porque eso es lo que representan los espinos. Vámonos a Marcos 4, versículos 18 y 19. Marcos 4, 18 y 19. Mire lo que dice la escritura. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Entonces, esta iglesia fue engañada por las riquezas y porque empezaron a codiciar otras cosas. Porque se dejaron llevar por los afanes de esta vida. Y esto es muy fácil que suceda en la iglesia de hoy. ¿Cuánta gente no se deja llevar por los afanes? Y cuando usted mira a su alrededor se dará cuenta de que muchos hoy se dejaron llevar por los afanes. El que oiga, entienda. Pero entonces el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas dice que ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Qué significa infructuosa? Sin fruto. ¿Y qué es lo que el Señor va a ir a buscar? Va buscando en la higuera fruto. ¿Qué es lo que el Señor habla acerca de la vid?
que el propósito es que estemos en Él, arraigados en Él, cimentados en Él, unidos a Él, para que llevemos mucho fruto. Dios está buscando de nosotros fruto. Pero los afanes, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas nos van a ahogar y va a hacer que la palabra que ha sido sembrada no dé fruto. Por eso va a ver usted personas que, aunque son cristianos hace muchos años, parece que todavía están en el desierto, dando y dando vueltas, siempre repitiendo la misma historia, porque no han dado fruto. Y muy seguramente es porque una de estas tres cosas ha tocado su vida y los ha engañado. Entonces esta iglesia fue engañada por las riquezas. Por eso es que ellos decían: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Cuántas personas siendo cristianas creen que no tienen necesidad de nada? Es más, dicen: yo para qué voy a la iglesia si yo ya leo la Biblia en la casa. Yo para qué voy a un templo, si para qué voy a que me enseñen, si yo en YouTube o en internet puedo encontrar la prédica que yo quiera. Y muchos creen que no tienen necesidad de nada. Esos son ricos, porque son sabios en su propia opinión. Puede que no tengan ninguna riqueza material, pero se creen ricos. Ahora, fíjese cómo el Señor no solamente les da el por qué había una dualidad en sus vidas, sino que hace un diagnóstico real y les muestra una radiografía de lo que verdaderamente está sucediendo. ¿Qué pasa con la radiografía? La radiografía muestra lo que hay dentro, lo que no se ve con el ojo. Y entonces usted puede ver a una persona muy bien, pero usted va y esa persona la pone ante los rayos X y los rayos X van a mostrar algo adentro que no está bien. Y eso es lo que el Señor está haciendo acá. Les hace un scan a este pueblo, a esta iglesia, y entonces mire el resultado de ese scan. Mire lo que dice. Y no sabes, parte final del verso 17, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa era la verdadera condición. Entonces, primer elemento que dice acá, primer elemento de lo que dice acá, fíjese, no sabes. Ese es el primer elemento. No sabes. Estaban en una condición de ignorancia. ¿Por qué? Porque recuerde lo que leímos en Marcos. Cuando estamos entre espinos, los espinos ahogan la palabra. No saben. Estaban en una condición de ignorancia. Isaías 44:18, por favor. Isaías 44:18. Dice: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Dice: no saben ni entienden. Esa es la condición de la Odisea. Por eso dice la Biblia: y no sabes. Ahora comienza a enumerar otros aspectos. Primero de ellos es que no sabían, estaban en ignorancia. Dice: eres un desventurado. Desventurado significa sin ventura, es lo contrario a bienaventurado. Bienaventurado, una de sus raíces significa heredero. Por lo tanto, si desventurado es lo contrario de bienaventurado, desventurado significa sin herencia. Le está diciendo: tú eres un desventurado, sin ventura, sin herencia. Segundo, miserable. Ahora, miserable lo podemos usar en dos connotaciones. Una de ellas para referirnos a alguien que por diferentes circunstancias de la vida
produce una lástima, produce compasión y dice, ay, este hombre está en una miseria, porque tiene falta de muchas cosas. Pero hay otra connotación de miserable y es cuando vemos a una persona que hace muchas cosas malas contra otro. Dice, este es un miserable. ¿Sí o no? Y le está diciendo en los dos. Porque por un lado se creían ricos y no tenían nada. Espiritualmente no tenían nada. Pero por otro lado también en su ignorancia, creyéndose muy sabios, creyéndose que lo tenían todo, también estaban de alguna manera estorbando para que otros pudieran conocer a Dios a través de la enseñanza. Y entonces le está diciendo el Señor, tú eres miserable. Miserable también se traduce como desgraciado. Y un desgraciado es alguien que está sin gracia. Y gracia hemos aprendido que son las operaciones de Dios en nosotros. En otras palabras, cuando se habla de miserable o de desgraciado, es una persona en la cual Dios no está operando, Dios no está obrando. Creían tener a Dios, pero Dios no estaba ahí. Esa era la realidad. Efesios capítulo 3, versículo 7. Esto para ratificar lo que le acabo de decir de que gracia es la operación de Dios en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 7. Fíjese lo que dice Pablo. Está en el versículo 6 hablando del evangelio. Y el versículo 7, continuando la idea, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según que la operación de su poder. Entonces la gracia tiene que ver con la operación del poder de Dios en nosotros. Hemos creído, gracia es un don de Dios, sí, porque si Dios opera en nosotros, aún sin que lo merezcamos, es un don. Y Dios opera de muchas maneras en nosotros. Dios opera a través de la sabiduría, Dios opera a través de la misericordia, Dios opera a través del favor, Dios opera a través de muchas formas. Y toda esa operación de Dios en nosotros se llama gracia. Ahora, ¿qué sigue diciendo Apocalipsis? Porque vamos de un lado a otro para que vamos entendiendo bien esto. Dice que es pobre. ¿Qué es un pobre en la escritura? Un pobre en la escritura no es alguien que no tenga dinero. Porque si un rico, espiritualmente hablando o bíblicamente hablando, es alguien que es sabio en su propia opinión, un pobre, definido según la escritura, vamos a encontrarlo en Mateo capítulo 5, versículo 3. Y Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted mira muy bien este versículo, nos está dando dos ilustraciones. Número uno, ¿quién es un pobre? Un pobre es uno que está necesitado de Dios. Eso es un pobre. Y número dos, que esos pobres se convierten en herederos, porque dice, de los tales es el reino de los cielos. ¿Sí lo está viendo? Entonces, el que es pobre, es decir, el que tiene necesidad de Dios, y al tener necesidad de Dios la busca, por supuesto busca suplir esa necesidad y encuentra la satisfacción o encuentra eso en Dios. Por lo tanto, Dios le da la herencia de ser hijo y de poder estar en el reino de los cielos. Porque la herencia se da a los hijos, ¿o no? Primero nos hace hijos. Por eso Juan capítulo 1 nos está diciendo que aunque vino a los suyos, ellos no lo recibieron, y por cuanto ellos no lo recibieron, a nosotros nos es dada la gracia. Es decir, Dios comienza a operar en nosotros, que no éramos del pueblo judío, para podernos hacer hijos y por lo tanto herederos. Entonces, un pobre es un necesitado de Dios. Eso es para que entendamos bien toda la realidad de este pueblo de la Odisea. Dice que era también ciego.
Y es lógico porque comienza diciendo, y no sabes. Porque el que no sabe tampoco ve. Pero acá está diciendo, eres también ciego. Porque tenían ojos físicos. De hecho, en la Odisea estaba la mejor clínica oftalmológica de la época. Ahí en la Odisea estaba. La mejor escuela de medicina para los ojos estaba ahí. Y está diciendo, tú eres ciego. ¿Cómo es posible? Hay un dicho popular que dice, casa de herrero, asadón de palo. No sé si usted lo haya escuchado. Lo que quiere decir básicamente es que aunque adentro tenemos todas las posibilidades de hacer muchas cosas, no las hacemos y siempre las hacemos para los de afuera. Y entonces acá esta gente no era posible que fuera ciega si tenían la mejor escuela de medicina para los ojos. Pero dice, tú eres ciego, porque aunque tenían ojos físicos, sus ojos espirituales habían sido cegados. Isaías 43:8. Isaías 43:8. Dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Sacad al pueblo ciego que tiene ¿qué? Que tiene ojos. Todos los que están acá tienen ojos, ¿sí o no? La pregunta es, ¿ves o no ves? ¿Y cómo la ves? Porque le dice el Señor a esta iglesia, eres ciego, no ves, tienes ojos y no ves. Por eso Isaías dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Está hablando de dos sentidos naturales, pero también de dos sentidos espirituales. Así como tenemos unos ojos físicos, también tenemos unos ojos espirituales que nos sirven para adquirir conocimiento de Dios. Así como tenemos oídos para escuchar muchas cosas, también hay unos oídos espirituales que nos ayudan a entender a Dios. Y termina diciendo, desnudo. Desnudo. Y desnudo tiene que ver con el despojo. ¿Qué es lo que se le quita a una persona cuando muere al final de todos sus días? Todo. Se va sin nada, aún sin ropa. Es un despojo. Ahora es interesante esta palabra porque nos puede dar muchas enseñanzas y muchas ilustraciones, porque también desnudo tiene que ver con la vergüenza. Porque cuando vamos por allá, Génesis capítulo 2, dice la escritura de que Adán y su esposa estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero después de que entró el pecado, capítulo 3, versículo 7, dice, y fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Y a partir de ahí se avergonzaron. Porque el pecado desnuda. En otras palabras, el pecado nos despoja de todo aquello que ha sido dado por Dios. Entonces, no sé si está notando el proceso de esta enseñanza y cómo el Señor está mostrando la realidad de esta iglesia. Comienza primero presentándose. ¿Quién es el que les va a hablar? Número 2, les está hablando de que conoce sus obras, es decir, delante de mí no me pueden aparentar nada. Número 3, les está diciendo, ustedes están en una dualidad. Número 4, les dicen, esa dualidad está dada porque ustedes se creen ricos. Pero la realidad número 5 es esta: ustedes son miserables, desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Esa es su realidad. Ahora, Dios no solamente queda diciéndoles lo malo que tienen, sino que les plantea una solución. Versículo 18.
Entonces, en el versículo 18 Dios empieza a darle los ingredientes para contrarrestar cada uno de esos males. El ser desventurado, el ser ciegos, desnudos, miserables. Cada uno de esos tiene un ingrediente que Dios les está dando. El versículo 18 comienza diciendo: yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. El oro refinado representa la sabiduría. Es una representación de la sabiduría. Es un fruto de la sabiduría. Pero el fuego también tiene una representación y son los espíritus. Vámonos a Proverbios 8, 18 y 19. Proverbios 8, 18 y 19. Fíjese lo que dice. Proverbios 8, 18. Las riquezas y la honra están conmigo. Si usted se va al versículo 1 del capítulo 8 de Proverbios, y no se vaya, pero solamente se lo menciono, se va a dar cuenta de quién está hablando en el capítulo 8 de Proverbios. Eso para que entienda quién está diciendo esto. Capítulo 8, verso 1 está diciendo o está hablando la sabiduría. Y en el versículo 18 dice: las riquezas y la honra están conmigo. ¿Qué era lo que decía el pueblo de la Odisea? Somos ricos y nos hemos enriquecido. Y no era verdad. Eran pobres, no sabían nada, no tenían sabiduría. Si no tenían sabiduría, no tenían riqueza. Entonces, porque la verdadera riqueza no es los bienes materiales, no es una cuenta bancaria con muchos ceros a la derecha. No. La verdadera riqueza es espiritual, la verdadera riqueza es la sabiduría de Dios en nosotros. Y entonces la sabiduría está diciendo: las riquezas y la honra están conmigo. Y mire, dice, riquezas duraderas. ¿De qué le sirve a usted tener mucho dinero en el banco y de un día a otro perderlo? ¿Cuántas personas se han confiado en que tienen mucho dinero en sus cuentas bancarias acá y en el exterior, en paraísos fiscales y demás? Y viene la justicia y empieza a escarbar y a buscar y se da cuenta de alguna cosa que no está muy bien y le confisca todas las cuentas. Y de un día pasa de ser una persona que tenía mucho a una persona que ya no tiene nada. Entonces acá está diciendo la sabiduría: las riquezas y la honra están conmigo, y son riquezas duraderas. Y justicia. Y mire el verso 19. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Y para los que se están preguntando qué significa rédito, rédito significa ganancia, utilidad. Entonces, el oro refinado está haciendo la referencia a la sabiduría o al fruto de la sabiduría, lo que produce la sabiduría en nosotros. ¿Qué produce? Riquezas, pero riquezas duraderas, no riquezas materiales. Y entonces el Señor le dice: para ustedes que se creen ricos, pero que en realidad son pobres, yo les aconsejo que de mí compren oro refinado en fuego, para que sean verdaderamente ricos. ¿Está entendiendo? ¿Sí lo está viendo o no? Y sigue diciendo: vestiduras blancas para vestirte, porque estaban ¿cómo? Desnudos, despojados. Todo lo que habían recibido a través de la intervención del Evangelio, a través de Pablo, toda esa enseñanza, toda esa palabra, toda la obra del Espíritu de esos primeros tiempos se había perdido por causa de que se habían dejado engañar por las riquezas, por causa de codiciar otras cosas, por causa de los afanes de esta vida. Y fueron despojados de todos esos tesoros. Y ahora el Señor le está diciendo: para que verdaderamente seas rico, compra oro de mí. Es decir, ven y adquiere sabiduría de mí. Y para que dejes de estar desnudo,
colócate vestiduras blancas. Y esas vestiduras blancas, ¿en dónde las vas a obtener? También de mí, porque fíjese que está diciendo, te aconsejo que de mí compres oro, y después dice, y vestiduras blancas para vestirte. Ahora, las vestiduras blancas hacen referencia a dos cosas: santidad y consagración. Santidad y consagración. Eso hace referencia de las vestiduras blancas. Pero también hace referencia a otro tercer elemento, la unción. Y la unción tiene que ver con el conocimiento también. La unción no es el poder de Dios manifestado. Eso es un resultado de la unción. Porque hemos simplemente caracterizado la unción y decimos, uy, esa persona, hombre o mujer, tiene mucha unción porque cuando ora por los enfermos se sana, o cuando impone las manos la gente se va al piso. Uy, tremenda unción. Eso no es solo la unción. Ese es un resultado de la unción. Pero la unción, la esencia de la unción es el conocimiento. Vámonos a Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. Ahorita la vamos a volver a retomar, pero solo para poder puntualizar en esto rápido. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis ¿qué? La unción. Dice, ¿y qué? Y conocéis todas las cosas. La unción está relacionada con el conocimiento. Ahora, vestiduras blancas entonces habla de consagración y santidad, pero también habla de la unción. Y es que es eso lo que verdaderamente cubre nuestra desnudez, es decir, es lo que nos lleva de un estado de despojo a un estado nuevo, de un nuevo comienzo, en donde volvemos a incursionar en la sabiduría, en el conocimiento, en la enseñanza, en el camino del Señor, y entonces comienza el Señor a operar en nosotros, es decir, a derramar su gracia para volver a empoderarnos y para volver a depositar en nosotros todos los tesoros que Él tiene. Éxodo 29:29. Éxodo 29:29. Fíjese lo que dice, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. ¿Lo está viendo? Esos son las vestiduras blancas. Eclesiastés 9:8. Eclesiastés capítulo 9 versículo 8. Mire lo que dice. En todo tiempo, ¿en cuánto tiempo? En todo tiempo sean blancos tus ¿qué? Tus vestidos. ¿Sí lo tenemos? Eclesiastés 9:8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. El ungüento representa la unción. Entonces las vestiduras blancas de las que está hablando el Señor acá hace referencia a la santidad y la consagración. ¿Y qué más dice? Y unge tus ojos. Estamos al final del 18 de Apocalipsis 3. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué dice? Unge tus ojos. Y vuelve a hablar de la unción. ¿Y por qué dice unge tus ojos? Porque recuerda que comenzó diciendo que era ciego, que no sabía nada, no tenía conocimiento. Necesitaba de la unción, necesitaba del conocimiento
para que pudiera ver. Por eso dice 1 Juan 2:20, que ya lo leímos: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora vámonos a Lucas 24:31, otro pasaje que nos habla de que la unción tiene que ver con el conocimiento. O más bien que los ojos tienen que ver con el conocimiento. Fíjese lo que dice Lucas 24:31. ¿Qué está hablando 24:31 de Lucas? Les doy el contexto rápido. Unos discípulos, después de que Jesús murió en la cruz, muy tristes, se fueron de Jerusalén a Emaús. Y en el camino a Emaús, cuando Jesús resucitó, los encontró en el camino, empezó a conversar con ellos, pero ellos no sabían que era Jesús. Y Jesús caminó con ellos, les enseñó las escrituras y aún se sentó a comer con ellos. Y de un momento a otro desapareció. Y entonces sucede esto. Entonces les fueron abiertos ¿qué? Los ojos. ¿Y qué pasó? Le reconocieron. O sea, le volvieron a conocer. Mas él desapareció de su vista. Entonces, fíjese muy bien esto. Dice que los ojos tienen que ver con el conocimiento. Ahorita lo veíamos. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos. Porque a través de los ojos conocemos. A través del oído entendemos, espiritualmente hablando. ¿Sí está entendiendo o no? ¿O vuelvo a empezar? No se preocupe que apenas vamos en la introducción, todavía nos falta mucho camino que recorrer. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, esto ya nos da mayor claridad de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque comienza hablándole a una iglesia que se llama la Odisea, que ya sabemos que es un pueblo justo. Comienza mostrándoles cuál es lo que ellos creían que era su realidad versus la verdadera realidad. Después les dice: todo esto que ustedes tienen de malo lo pueden contrarrestar con esto. Versículo 18. Ahora en el versículo 19 les está diciendo: miren, yo los reprendo y castigo porque los amo. Porque la disciplina es para los hijos. A los que no son hijos no se pueden disciplinar. Entonces el Señor está hablando acá que como padre está queriendo corregirlos porque los ama. Porque al fin de cuentas era un pueblo justo. Porque habían recibido al principio la enseñanza, pero se habían dejado engañar en el proceso. Y Dios viene a intervenir esta iglesia. ¿Para qué? Para que vuelvan de su mal camino. Por eso comienza diciendo: yo conozco tus obras. Proverbios 3, 11 y 12. Fíjese lo que dice. Proverbios 3, 11 y 12. ¿Qué dice? Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, ¿qué hace? Como el padre al hijo, ¿a quién quiere? Por eso les está diciendo: yo los estoy corrigiendo porque los amo. Y por allá en Hebreos capítulo 12 nos está diciendo: la disciplina al principio no es muy buena o no parece ser muy buena, pero con el tiempo da fruto. Porque Dios está disciplinando o corrigiendo solamente a los que ama. Así como usted, siendo papá o mamá, corrige a sus hijos. Y no los corrige porque usted quiera lo malo para ellos, al contrario, usted los corrige porque quiere lo bueno, ¿o no? Dicen por ahí que cuando un padre
tiene que castigar con látigo a su hijo, le duele más al papá que al hijo. El hijo dirá, no es verdad porque a mí es el que me queda la marca. Pero hay un dolor. Aún hay padres que deciden no castigar de esa forma a sus hijos, porque sienten dolor. Pero dice el Señor que el que ama disciplina, el que ama castiga. Porque si se deja llevar el Señor por las emociones como nos dejamos llevar nosotros, posiblemente vamos a crecer como hijos malcriados. Y Dios sabe que es necesaria la disciplina. Por eso Proverbios nos está diciendo, no menosprecies, el hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues o te canses de su corrección. Es decir, la corrección de Dios va a venir permanentemente mientras que usted y yo estemos haciendo cosas incorrectas. Dios nos va a corregir. Y si lo hace es porque nos ama. ¿De qué nos sirve que el Señor nos esté siempre así acariciando, consintiendo y al final nos perdamos? Yo prefiero que me dé duro si es necesario hasta que aprenda. Que yo sé que va a ser difícil, que no me va a gustar mucho, sí, no me va a gustar, pero al final el fruto va a ser mejor para mí. Entonces Dios al que ama disciplina, al que ama castiga. Y por eso le está diciendo aquí a la iglesia, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Está hablando el Padre, como el Padre que nos ama nos está corrigiendo. Y por eso es que ha venido una palabra como esta. Una palabra como la de la semana pasada que parecía muy fuerte, pero Dios si está hablando fuerte es porque nos ama. Ahora termino con el versículo 20. Ya puede respirar tranquilo que ya terminé. Versículo 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué dice? Si alguno ¿qué? Si alguno oye ¿qué? Si alguno oye mi voz. Recuerda que en Isaías leímos sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Si usted lee el mensaje a las iglesias, termina diciendo el que tiene oídos para oír, oiga. No son sus oídos físicos. Yo no le estoy hablando al cuerpo físico, yo le estoy hablando a su espíritu. Y esta palabra viene para que su espíritu sea activado, para que su espíritu oiga, no mi voz, la voz de Dios. Porque cuando llegamos a tener la voz de Dios, ahí es donde verdaderamente hay intimidad. Por eso dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La intimidad viene de una persona que se ha logrado encontrar con la voz de Dios, no la voz de sus pensamientos, no la voz de otras personas, la voz de Dios. Y la voz de Dios no es algo que el Señor le dé así, porque sí a cualquiera. Es un tesoro que el Señor tiene reservado para los que le aman, para los que le buscan. Dice que aquellos que temprano le buscan son aquellos que van a obtener la voz. Y cuando hablan de temprano, habla de aquellos que ponen diligencia en las cosas de Dios. ¿Sabe que me ha llamado la atención estudiar Génesis en mi proceso de transcripción? Y una de las cosas en las que el Señor me ha ministrado tanto es, cada vez que el Señor le pedía algo a Abraham, dice la Biblia, y Abraham se levantó temprano. En el capítulo 22, cuando le pide a su hijo, dice que temprano se levantó. Eso nos hace referencia a la diligencia que debemos poner en las cosas de Dios. Y la voz de Dios la van a obtener aquellos que son diligentes en buscar a Dios. Por eso dice la Escritura, todo el que pide se le dará, el que busca encontrará, y al que llama se le abrirá. No habla de tesoros materiales, habla de los tesoros espirituales.
Cuando usted está orando, está ya llamando a la puerta: Señor, dame tu voz, Señor, enséñame, Señor, dame sabiduría. Cada vez que usted le está pidiendo al Señor esas cosas, el Señor está atento. Por eso escuche su propia oración. ¿Cuáles son sus peticiones? Yo no le estoy diciendo que pedirle algo material sea malo, pero si tu oración se toma todo el tiempo solo pidiéndole cosas materiales, hay algo que está fallando en ti. Porque ¿en dónde quedan los verdaderos tesoros? ¿De qué me sirve pedirle al Señor muchas riquezas materiales? ¿De qué me sirve decirle: Señor, dame $1.000.000? Y que el Señor me dé $1.000.000, pero yo sigo siendo el mismo torpe que no sé manejar el dinero. No sirve de nada. Más bien yo le digo: Señor, dame sabiduría para administrar lo que hoy tengo, y una vez aprenda, dame todo lo que me quieras dar. Por eso los mejores tesoros son espirituales. Y como añadidura vendrán los terrenales. Entonces la voz de Dios finalmente habla de la intimidad que solo se da cuando alguien pone diligencia en buscar a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. ¿Ha quedado clara la enseñanza este día? Pongámosla por obra, apliquémosla a nosotros. Padre, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Te pedimos, Señor, que selles en lo más profundo de nuestro espíritu tu palabra, y que todo lo que hoy hemos aprendido no quede, Señor, en el olvido, sino que podamos, Dios, meditarlo durante toda esta semana que comienza y poder empezar a aplicarlo a nuestras vidas. Señor, que esto nos sirva para hacernos un diagnóstico, Señor, basado en ti, de cómo estamos. Quizás algunos puedan estar viviendo una dualidad en sus vidas, y es tiempo, Señor, de que tomen una postura, de que tomen una determinación. Y yo te pido, Señor, que tú, oh Dios, les guíes. Si esta palabra, Señor, ha dado duro al corazón, Señor, yo te pido que seas tú el que traigas el consuelo, Señor, y que traigas también la certeza de que todo lo que tú estás haciendo es porque nos amas. Y con tu amor de Padre, Señor, nos quieres corregir para que no nos perdamos en el mundo, sino para que podamos ser herederos de lo que tú has prometido para nosotros. Señor, te damos muchas gracias. Hoy te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.